La economía circular, si os ponéis a buscar un poquito de ella, hay una distorsión de lo que es la economía circular un poquito, desde mi punto de vista, interesante. De estas manipulaciones que le gustan hacer a nuestro querido sistema y gobierno, de empezar a llamar cosas y ponerle etiquetas de ecológico a una bolsa de carbón. Que bueno, sí, que puede ser carbón vegetal y tal y cual, ¿no? Pero sí, tendría sentido ahí todavía. Pero bueno, que ya sabemos todo lo que estamos hablando, de que a veces que le ponen la etiqueta verde porque así se vende más. ¿Vale? Pues últimamente me estoy encontrando un poquito con la situación de la economía circular y la desvirtuación de la economía circular, porque están asemejando la economía circular al reciclaje. O sea, una cosa es reciclaje, es decir, pues tengo unos desechos, algo que ya no tiene un valor, un desperdicio, para poder coger y transformarlo a través de unos procesos en algo que se pueda utilizar de otra manera. Estamos hablando, por ejemplo, de plástico, de botella o cosas así, que se coja, se recicle y eso se vuelve a convertir en otra botella de plástico, si se puede convertir o en aislamiento o alguna historia o una chaqueta, ¿vale? Y ahí estamos hablando de reciclaje, que sí, que se está recirculando ese material, pero de reutilizaje, esa circulación circular de ese material a lo que es el concepto de economía circular, hay un mundo muy grande. Aunque el reciclaje componga un poquito de esa idea bastante acentuada, la distinción es bastante grande. Al final, la economía circular no tiene nada que ver con el reciclaje. El reciclaje tiene una parte de economía circular. La economía circular es mucho más extenso y es mucho más valiosa. Porque aquí en reciclaje estamos hablando de desechos. Estamos hablando de algo que ya ha perdido un valor y por darle algún uso lo cogemos, reciclamos. Pero todo hay como una componente de valor que estamos hablando de un desperdicio. Algo que ya ha perdido esa calidad de ser algo nuevo. Sin embargo, en economía circular, que lo quieren, son suposiciones mías, ¿no? Que lo quieren desprestigiar de alguna manera, porque quieren incentivar a los gobiernos la descentralización de cosas y no les interesa, en el fondo, que haya una economía circular. Vale, primero, ¿qué sería la economía circular? La economía circular es un proceso económico, principalmente, de ofrecer algo en un entorno de manera que de alguna forma vuelva a ti, pero que alimente tu entorno. Es decir, a mí me llega un cliente de la provincia de Málaga para hacer una obra en la zona de Málaga. Entonces yo, con mi concepto de economía circular, yo trato, en medida de lo posible, de que los servicios, los materiales y recursos provengan de las cercanías de Málaga. ¿Para qué? Para que el desembolso económico de este proceso caiga en los bolsillos de las personas que tienen esta cadena, es decir, por alguna constructora, trabajadores, derivados de estos trabajadores, transporte de la zona de Málaga y los recursos de la zona de Málaga, siempre y cuando que sea posible. ¿Esto qué lleva? Yo doy una economía a estas personas, o sea, yo recibo una economía del cliente o distribuyo, mejor dicho, esta economía del cliente y la distribuyo entre empresas, trabajadores, etcétera, de la zona de Málaga o Málaga, Andalucía, ¿no? O de España, o incluso fuera, Europa. A ser posible lo más cercana posible, porque disminuimos el impacto de CO2, que es un gran beneficio. Pero el gran beneficio de la economía circular no es tanto el impacto de CO2, que es también un derivado, que podría ser también un propósito, pero creo que como tal la gente no se preocupa tanto por el CO2, aunque sí sea una preocupación a nivel medioambiental, pero a nivel económico, por eso economía circular, lo que está esto ocasionando es que esa economía, ese dinero de ese cliente, generado seguramente también en la zona de Málaga, se le da a estas empresas o a estos trabajadores, y estas empresas a su vez le pagan a sus propios trabajadores y a sus propios distribuidores. Es importante seleccionar empresas que también compartan esta filosofía en medida de lo posible. ¿Por qué? Porque estás enriqueciendo a personas de tu entorno que en un momento dado, de otra forma, si esa gente a su vez también vive por la zona de Málaga, ¿por qué ocurre? Que va a coger y va a desembolsar económicamente dinero en restaurantes, ropa, servicios, también en la zona de Málaga. Que lo que pasa es que de forma indirecta
está alimentando los bolsillos de personas que en un momento dado podrían ser potenciales benefactores del cliente en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que se está alimentando de forma circular la economía. Pero ya no estamos hablando, como lo están asociando, al reciclaje o reutilización de elementos. ¿Por qué? Porque en la reutilización de elementos es como, están metiendo basura entre mis paredes. Hay un valor intrínseco en las palabras, el uso de las palabras. Tú le puedes decir a una persona qué listo eres o qué listo eres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento, que yo creo que la gran mayoría, esto lo capta el vuelo. Pero claro, cuando empiezas a ver estas cosas, al buscar de ellas y tal, y ves por ahí fragmentos, inspirándote de otro sitio, que es un copy-pega, no sé de qué fuente, y ves cómo mezclan esos dos conceptos como economía circular, no sé qué, y empiezan a hablar y empiezan a hablar mucho de reciclaje. El reciclaje y la economía circular, aunque el reciclaje o reutilización o tal se compone de un pensamiento así, pero tiene esa acepción de pérdida de valor. Lo que sin embargo la economía circular es una ganancia de valor. Entonces a mí lo que me asusta es que la gente empiece a considerar la economía circular como algo negativo. Cuando la economía circular, y no estamos hablando de estafas piramidales ni cosas así, simplemente es que yo manejo una economía de un cliente perteneciente a una zona y estoy construyendo una casa en ese sitio y estoy empleando el recurso, medios, tanto humanos como materiales, de esa zona particular. Y eso lleva a que esa gente que esté en ese proceso, tanto para conseguir material como trabajando, se esté enriqueciendo o participando en esa economía que de alguna forma dentro de otro mercado en la zona rebota en la gente de ahí y en algún momento impacta en el cliente. Claro, si esto lo hiciera todo el mundo, si no dependiese, mejor dicho, vamos a poner en una situación idílica. Todo lo guisamos y nos lo fabricamos y lo creamos nosotros. Realmente no nos hace falta absolutamente nadie, ni de China, ni de Europa, ni de ningún lado. Estamos en una comarca de la zona de Málaga y todo se hace en ese sitio. Si todo lo que necesitan lo consiguen ellos mismos, serían súper independientes y serían capaces de construir lo que le haga falta con su propia economía. Estamos considerando que esa gente genera su propio sustento y su propio equilibrio. ¿Qué pasa? Que alguien de fuera únicamente podría alimentar ese sistema, por lo cual enriquecería esa población.